Lo que yo pensé es compartir más que nada algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia respecto de la función que me está tocando desempeñar, que tiene que ver con, bueno, una parte de lo que puede implicar el ejercicio de la profesión en relación con el derecho internacional público, en concreto con el derecho internacional de los derechos humanos. Como comentaba Pablo, yo estoy a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, insólito lo largo que es el nombre, pero básicamente la dirección tiene a su cargo la representación de la Argentina, junto con, por supuesto, la Cancillería, ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene la competencia primaria en esa representación, entonces de fondo, quien opina y quien decide, sin perjuicio de la relación con la Cancillería, por supuesto, es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entonces estaba pensando, bueno, en qué implicaba la tarea de ejercer la defensa del Estado desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Se me ocurrió decir una perspectiva de derechos humanos porque hay más de una, siempre hay que decirlo, y eso es importante. Y también hay más de una manera de ejercer esta función, y eso está claro a lo largo del tiempo, han habido muchas experiencias. Entonces hay varias cuestiones sobre eso que me parecía que era interesante compartir, o me dirán ustedes si lo es. La primera tiene que ver con la mirada sobre los mecanismos internacionales de protección, con la mirada en relación al aporte que pueden hacer a la lógica de la ampliación de vigencia de derechos en nuestro país. Nosotros, como ustedes recordarán, tuvimos un hito histórico fundamental que tiene que ver con la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en el 79 en nuestro país, y que es considerada por muchos, aunque es algo para conversar o discutir, como el principio del fin de lo que fue bueno, el terrorismo de Estado en la Argentina, en el sentido de que empezó a clarificarse hacia afuera el diagnóstico que venían reclamando las organizaciones de derechos humanos que se fueron forjando en ese momento, las madres, las abuelas, bueno, y demás, que fueron estableciendo, digamos, una cantidad de denuncias en sede internacional, y que la visita de la comisión y el informe que produjo en el 80 generó que eso que quede consolidado y que se provea una legitimidad internacional a la denuncia que venía existiendo de las atrocidades que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Entonces, digamos, menciono esto, ¿por qué? Porque tiene que ver con un aporte fundamental que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, en este caso el sistema regional, realizó en relación con la historia argentina, y que nos ha marcado desde entonces en ese vínculo con, por lo menos, el sistema interamericano, pero no solo, también con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en su conjunto, ¿no? Entonces hay, por lo menos la mirada que tenemos desde esta gestión, es una mirada en la que entendemos que ellos, o que estos mecanismos pueden hacer un aporte fundamental, que son una caja de resonancia para una cantidad de cuestiones, y que es interesante acompañar, digamos, los procesos que allí se establecen desde una lógica constructiva y desde una lógica en donde, por supuesto, las políticas se definen en nuestro país, tenemos las autoridades competentes al efecto, pero hay, digamos, un aporte importante que podemos tener de la labor de esos organismos, y también de lo que implica que víctimas de violaciones de derechos humanos que no han podido tener una respuesta en sede nacional tengan un espacio en sede internacional, y que a partir de ahí logremos a veces, si es que no pudimos hacerlo en sede nacional como hubiera correspondido de origen, porque lo deseable sería que no tengamos que estar emprendiendo cuestiones que lleguen a la instancia internacional, sino que se hubieran resuelto en sede nacional, pero muchas veces eso no ocurre. Entonces, frente a esas situaciones, tenemos un espacio adicional para poder trabajar en corregir, reparar integralmente violaciones de derechos humanos. Entonces, hay una primera cuestión que tiene que ver con esa mirada del sistema, que me parece que es muy importante, que es bastante peculiar y específica de las gestiones que van ocurriendo, o de los cambios que se van dando. Para dar un ejemplo, actualmente existe, no sé si están al tanto, un conflicto bastante importante entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que una cosa muy importante sobre la mirada sobre el sistema es la necesidad de poder separar lo que es la OEA de lo que es la Comisión y la Corte Interamericana, que merecen, de verdad, una diferencia importante, porque, bueno, no me voy a detener acá en caracterizaciones de la OEA, pero deja como mínimo mucho que desear la labor de Almagro en general y la OEA en general, pero yo rescataría, o nosotros como gestión rescatamos, aún así, por supuesto, la labor de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que están en ese marco, pero que tienen y han tenido autonomía e independencia, que es lo que justamente está en juego ahora con el intento de Almagro de
decidir por sobre la comisión la definición de quién debe ser su secretario ejecutivo. Entonces, en esta gestión lo que estamos haciendo, desde esta mirada particular de lo que implica la defensa del Estado, desde una perspectiva de derechos humanos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, es tratar de resguardar la importancia, la autonomía y la independencia, haciendo pronunciamientos públicos, tratando de generar acciones a nivel regional para que se resguarde la autonomía y la independencia de la comisión, que es muy diferente a lo que, por ejemplo, venía ocurriendo, que la Argentina hasta hace poco era parte de un grupo de países que había hecho llegar un pliego de condiciones o una cantidad de críticas, no en un sentido muy constructivo de trabajo, sino una lógica de imposición a la Comisión Interamericana para cuestionar varias de sus funciones, de sus competencias, en una idea de quitar varias de esas funciones o competencias, más que dejar hacer, sin perjuicio de las críticas que puede merecer la labor de la comisión, que todos tenemos esas críticas, las hemos hecho, las seguimos haciendo, y esas críticas está muy bien que se hagan, pero desde una lógica de fortalecer un mecanismo de protección de derechos humanos, ¿no? Por eso recordaba la visita del 79, por el tipo de aporte que puede hacer, que es un aporte que ha hecho en dictadura, de los muchos que además ha hecho también en democracia, ¿no? Porque sería un error solo recordar el aporte de la comisión en dictadura. Entonces, bueno, digamos, una primera cuestión a marcar es esa mirada sobre el sistema, esa necesidad de trabajar por su defensa, esa necesidad de que el Estado asuma la necesidad de pronunciarse públicamente, de que asumamos un posicionamiento, de que tratemos de coadyuvar a que la comisión pueda seguir cumpliendo su rol como debe ser. Entonces hay una tarea, digamos, parte de la tarea que tiene que ver, lo que me toca hacer, tiene que ver con ese proceso, por supuesto en coordinación con la Cancillería, ¿no? Que tiene un papel muy importante en este tema. Luego hay cuestiones que más tienen que ver con la tarea específica, con el desarrollo del trabajo en peticiones, en casos, en cumplimiento de sentencias, en cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, en abordaje de medidas cautelares. Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con darse cuenta que detrás de muchos de esos, bueno, de todo eso, pero no siempre de todo, eso voy a hacer luego unas diferencias, hay personas o grupos de personas que están esperando una respuesta inmediata, y en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos ante medidas cautelares, situaciones muy graves, urgentes, probablemente irreparables, que merecen un tipo de atención y un tipo de abordaje que demandan ser tomadas muy en serio y al mismo tiempo el trabajo que estamos haciendo, que estamos tratando de hacer, tiene que ver con procurar, en todo cuanto sea posible, resolver aquellos conflictos que genuinamente reflejan una situación de violación de derechos. O sea, un tipo de mirada en donde tal vez no es la más tradicional, o podrá corregirme, otros podrán compartir otras experiencias, pero que tiene que ver con tomarse muy en serio que hay una persona, un grupo de personas que tiene una situación de violación de derechos que merece una atención primordial, y trabajar para resolver esa situación y en consecuencia resolver el caso. No es simplemente contestar por contestar, o trasladar, o mandar notas o oficios, sino preguntar cuál es el conflicto detrás de esta cuestión, acercarse a esa víctima y tratar de resolverlo desde ahí, desde ese acompañamiento, en cuanto corresponda, no todos los casos son iguales. Pero entonces hay una mirada, una perspectiva sobre lo que implica la labor que es importante, y que es el tipo de impronta que le estamos tratando de dar a la gestión. Veremos si no sale bien, después habrá que juzgarnos por esto, y esto está grabándose, así que es relevante. Veremos qué pasa, pero tenemos algunos casos en donde ya podemos comentar algunos resultados, por suerte. Eso tiene que ver con una lógica por la que, por lo menos de la gestión que tenemos del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, no todo es litigio. O sea, tradicionalmente para los abogados del Estado existe una mirada de que todo es el litigio, todo es lo contencioso, y eso es una parte importante de nuestro trabajo, pero no solo es así. Hay casos que merecen abordarse desde la perspectiva de la reparación y de la perspectiva de la resolución de qué es lo que está atrás de ese asunto que llegó a la instancia internacional. Voy a volver sobre cuáles son los tipos de casos que merecen esa perspectiva que no es necesariamente litigiosa, pero primero quiero, por supuesto, decir que hay otros que desde ya requieren extenso litigio del Estado. Tenemos, por ejemplo, casos o peticiones presentadas por personas acusadas de graves crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, digamos, que fueron sometidos a un proceso de memoria, verdad y justicia que implicó un esfuerzo descomunal y forjado por la sociedad en su conjunto, con el acompañamiento, digamos, de las autoridades, del poder político, el compromiso que ha significado, digamos, lograr esos procesos, y frente a eso hay una cantidad de peticiones que han desarrollado en sede internacional, y bueno, parte de la tarea que tenemos es explicar por qué nosotros entendemos que no hay detrás de esas situaciones violaciones de derechos, sino personas sometidas a proceso penal con todas las debidas garantías en el marco de un proceso justo y el debido proceso, como se organizaron y se organizan los juicios vinculados con los crímenes de lesa humanidad en la Argentina,
Entonces hay una gran responsabilidad y una gran tarea y de litigio muy profunda que hacemos, y lo hacemos en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, con Proculesa, por ejemplo. Muy importante esa labor de coordinación para poder defender al Estado y explicar por qué estos casos no merecen realmente la atención de la Comisión Interamericana. Después hay otros casos que tienen que ver con peticiones de exclusivo contenido patrimonial, que pretenden llevarse al sistema interamericano, por ejemplo, cuestiones que no merecen la atención del sistema y que son cuestiones vinculadas con situaciones de empresas, bueno, de todo tipo, o reclamos patrimoniales de daños y perjuicios, todo tipo de cuestiones que no pudieron tener la resolución que las personas hubieran querido en sede nacional y que pretenden llevarlas al sistema interamericano y que, por supuesto, no tienen que ver con la lógica del sistema. Y después hay otras cuestiones que son claramente inadmisibles desde la perspectiva de que pretenden usar el sistema desde la lógica de cuarta instancia, o sea, cuando no hay una resolución favorable a una pretensión en sede local, intentar llevarla a la sede internacional para obtener el resultado que no pudiste obtener en sede nacional. Bueno, eso no corresponde, o sea que hay un grupo de casos que claramente debemos litigar. Pero después, digamos, hay otros casos que estamos tratando de abordar desde esta perspectiva que les digo, que tiene que ver con tener en cuenta, bueno, cuál es esa situación que está detrás de ese planteo, y tratar de escucharla genuinamente, que implica también una tarea muy importante de coordinación. Digamos, mucho de lo que me toca hacer a mí es microgerenciar muchas relaciones, además de hacer escritos, digamos, de respuesta, y eso es, digamos, una parte muy importante, un trabajo jurídico muy importante. También hay un trabajo político fundamental que tiene que ver con bueno, lograr que se tomen decisiones importantes para resolver conflictos y coordinar con agencias de todo tipo, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la Dirección Nacional de Migraciones, con ANSES. Hay un trabajo muy importante detrás de cada uno de los casos, que no sé si se conoce tanto, puede ser que muchos de ustedes sí lo sepan y sea una novedad, de coordinar esas respuestas que el Estado tiene que dar y que no supo o no pudo por alguna razón dar en sede nacional oportunamente, y que, bueno, nos lleva a tener que discutirlo en el medio o en el marco de un trámite internacional. Y, digamos, además de eso están todas las coordinaciones que implica la labor junto con en casos que involucran a las provincias, que, digamos, hay una cantidad de situaciones muy importantes que suceden a lo largo y a lo ancho del país, y que demandan competencias o situaciones que ocurrieron primordialmente en una provincia y que la provincia tiene que asumir determinadas tareas, y hay toda una labor para ejercer de combinar a esa provincia a desarrollar tal o cual acción, más que, no quiero usar la palabra combinar porque, digamos, no es la correcta, sino generar las condiciones para que eso suceda, que es la perspectiva con la que abordamos. Hay un respeto muy grande por el federalismo en esta gestión, y quiero reivindicar eso porque es muy importante, y la palabra combinar está fuera de lugar de esa perspectiva. Pero bueno, digamos, nos encontramos cuando me tocó asumir la dirección con una cantidad de casos, digamos, muy preocupantes, con casos que habían sido desatendidos desde múltiples niveles, o casos que tenían respuestas muy preocupantes, por ejemplo, familias separadas, o sea, familias que involucraban personas migrantes que habían sido separadas, cuestiones muy graves en materia de violencia institucional, conflictos territoriales que no habían merecido una respuesta y están en sede internacional, bueno, de todo tipo. Yo les puedo contar, si les parece, algunos ejemplos que estuvimos trabajando y que involucran, digamos, la perspectiva que queremos darle a la gestión, o que estamos dando en la gestión. Por ejemplo, tuvimos un caso ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en donde estaba en juego la posible separación de una familia por una orden firme de expulsión de la madre de 3 niños argentinos, y la gestión anterior había contestado ante el Comité de Derechos del Niño que básicamente correspondía que esa mujer fuera expulsada de la Argentina y que esa familia fuera separada. Y lo primero que hicimos fue nosotros, digamos, tomamos conocimiento de esta situación, nos pusimos en contacto con la nueva gestión de la Dirección Nacional de Migraciones, y entendimos que lo que había que hacer era resolver esa situación para que eventualmente fuera abstracto el planteo ante el sistema internacional. Y bueno, trabajamos con la Dirección Nacional de Migraciones. La Dirección Nacional de Migraciones decidió primero cumplir la medida provisional del Comité de Derechos del Niño, suspender la orden de ejecución, y luego trabajar para la erradicación definitiva de esa persona, entendiendo que había, digamos, principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos en juego, como el interés superior del niño, o, digamos, lo que implica, digamos, la unidad familiar. Había una cantidad de cuestiones o principios fundamentales que estaban en juego y que era fundamental atender.
Y bueno, finalmente se logró que esa persona obtuviera su radicación definitiva, de hecho tiene su DNI ahora, y digamos, no hay ningún riesgo en este momento de que pueda, digamos, ser expulsada, pero además de eso se empezó a trabajar en una lógica de garantía de no repetición, que es un principio muy importante en el derecho internacional de los derechos humanos, forjado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y poder trabajar y ver cómo este caso puede ser un símbolo para empezar a abordar otros que estuvieran en esa misma situación y que pudieran merecer, digamos, esta atención urgente. Entonces, la idea es tener, digamos, la atención sobre el caso particular, pero también dando cuenta de cuál es esa problemática más estructural que puede estar dando cuenta ese caso y que merece esa atención. Entonces, ese es un ejemplo del tipo de abordaje que estamos haciendo. Después estamos trabajando a nivel provincial y con autoridades nacionales sobre determinados conflictos territoriales que han requerido el dictado de medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Y ahí hay un trabajo muy extenso que hacer. Hay un compromiso muy fuerte en esta gestión de atender de otra manera los conflictos territoriales que involucran a los pueblos indígenas, poder escuchar sus planteos, entender qué es lo que está sucediendo y poder procurar su resolución, y si involucran trámites internacionales, hacerse cargo de lo que pueda ser urgente, grave o irreparable, y trabajar desde ahí, que eso es lo que está en juego en una medida cautelar. Así que hay varios procesos en donde estamos interviniendo desde esta lógica que es nueva para el Estado, por lo menos en los últimos años, en contraste con lo que venía haciendo la gestión de estos conflictos a nivel nacional primordialmente, pero también a nivel internacional. Luego tenemos algunos casos en donde hemos adoptado una posición bastante fuerte, allanándonos, es también algo que a veces sucede, pero digamos, no es una novedad que el Estado se allane, por supuesto, pero bueno, hay algunos casos en donde hemos decidido hacerlo con mucha contundencia, casos que llevaron décadas de litigio en el sistema, casos que llegaron a la Corte Interamericana, y quiero referirme en particular al caso Acosta y al caso Fernández Prieto. No sé si alguno de los que nos está escuchando los conocen, pero son casos emblemáticos de la década de los 90 sobre violencia institucional. Y bueno, la primera respuesta que podríamos haber tenido ahí es atenernos a lo que había sido la respuesta anterior de la gestión anterior, y entender que, bueno, y si continuar el litigio, pero la decisión que tuvimos, escuchamos, digamos, por ejemplo, a la familia Costa, que viene haciendo una lucha tremenda por la reivindicación de la situación de Delfín Acosta, digamos, que fue, digamos, muerto o falleció en una situación bastante complicada en relación con la policía federal, y que merecía un tipo de abordaje que hasta ahora no había tenido. Escuchamos a esa familia y decidimos hacer un alegato ante la Corte Interamericana que fuera una forma de reparación, o intentar, no sabemos si lo es, procuramos que lo sea, y lo hicimos de una manera muy respetuosa para que esa familia que lo es, lo hablamos con ellos, y eso significa que voy a tener que cumplir una condena que va a existir, digamos que iba a existir igual, porque estaba claro que Argentina iba a ser condenado en ese caso, pero desde otro lugar, ¿no? Con ya una convicción de lo que representa y la oportunidad que representa poder generar condiciones para que esa situación ojalá no vuelva a ocurrir. Y lo mismo en el caso Fernández Prieto, también un caso emblemático en materia, lo hemos estudiado todos, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese caso. Bueno, esto, digamos, para mí fue, digamos, un honor en algún nivel poder representar a la Argentina en la decisión de allanarse y de reconocer que estábamos ante una situación de violación de derechos que merecía otro tipo de abordaje y que tenemos que trabajar para resolver. Todo esto en el marco de una dirección que trabaja hacia los sistemas internacionales, pero que tiene que ver con una Secretaría de Derechos Humanos que trabaja transversalizando las cuestiones. O sea que estas cuestiones que yo estoy expresando, que tienen que ver con planteos o posiciones que se hacen en los casos, reflejan los objetivos de gestión del Secretario de Derechos Humanos, que tiene, por ejemplo, como preocupación primordial la cuestión de la violencia institucional, y tomarse muy en serio lo que eso significa. Entonces, eso se plasma en todas las acciones de la Secretaría, incluyendo las que tienen que ver con los sistemas internacionales de protección. Entonces, bueno, nada, la idea era comentarles como algunas de los tipos de intervenciones que estamos haciendo, la impronta, la mirada que tenemos hacia lo que significan los sistemas internacionales, teniendo en claro de vuelta que son un espacio que puede contribuir, digamos, a generar una ampliación a la vigencia de derechos en nuestro país, teniendo en claro de vuelta que no son quienes van a tomar las decisiones, por eso me parece muy importante el concepto de soberanía que mencionó Ana, pero que pueden
contribuir, digamos, a reflejar o a identificar una serie de problemas estructurales que surgen de algunos casos, respecto a los cuales podemos prestar atención y sobre todo actuar, lo más importante. No solamente prestarles atención, sino tratar de tomar las decisiones correctas para encaminarlos en un sentido de reparación y de vigencia de derechos.